Hermanos, tengan muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos a Casa de Oración Milpa Alta. Es un gusto estar acá, iniciando en este año con los servicios. Pues vamos a dar los anuncios de esta tarde, pero antes de iniciar queremos saber si alguien nos visita por primera vez y nos ayuda levantando la manita para darle la bienvenida. Gloria a Dios por sus vidas. Bienvenida también. Esta es la casa de Dios y la casa de ustedes también. Sean bienvenidos. Bien, hermanos, vamos a dar los anuncios de esta tarde. A todos los congregantes les informamos que el primer trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio dará inicio el próximo martes 13 de enero de este 2026 con las materias Fundamentos de Alabanza y Adoración, el Orden de Dios y Epístolas Pastorales, los días martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Las clases son gratuitas. Para mayores informes se puede acercar conmigo al finalizar el servicio, o bien también puede pedir informe en el número que aparece ahí en pantalla. A todos los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico se les hace el llamado a cursar en la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes, acercarse con la hermana Pati Cuevas, o bien también se puede comunicar al número que aparece ahí en el anuncio. Si no alcanza a apuntar el número, se puede acercar con mi hermana asistente de pastores y ella se lo puede proporcionar también. A toda la iglesia se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Si alguien tiene llamado de parte de Dios para estar en este grupo de oración, favor de acercarse con la hermana Alma o conmigo, el hermano Héctor, al finalizar el servicio. Por otra parte, hermanos, también si alguien tiene una necesidad de oración e intercesión, de la misma manera se puede acercar con mi hermana Alma o con el hermano Héctor al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse también el número que aparece ahí en el anuncio. También, hermanos, les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Aquí los esperamos, no falten. Y a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se llevan a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Y a toda la iglesia, hermanos, se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Bien, vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien requiere de un sobre, favor de levantar su mano y mis hermanos se lo harán llegar hasta su lugar. Mientras tanto, vamos abriendo nuestra Biblia ahí en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 9:7, por favor. Dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a poner en manos de Dios estas ofrendas y estos diezmos, y que Dios sea agradándose de nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos, Padre, ser partícipes de estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Sabemos que es un mandato tuyo, tu palabra así lo dice, y nosotros los hacemos con gozo, con alegría, sabiendo que de ti provienen todas las cosas, y un poco de lo que tú nos das, te estamos devolviendo, Padre. En nombre de Jesús, te rogamos para que también estas ofrendas, estos diezmos, Señor, lleguen a un buen fin, que es transmitir tu mensaje en los lugares que tú pongas en el corazón de nuestras autoridades. En nombre de Jesús, Padre, que así sea. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Bien, hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla, y de la misma manera, si no lo alcanzan a apuntar, se pueden acercar con mi hermana asistente de pastores. Hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. Hermanos, el Ministerio de Misericordia agradece a todos los que han aportado alguna donación, y seguimos haciendo el llamado para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes, por favor, acercarse con la hermana Blanca al terminar el servicio, o bien comunicarse. Se les informa a toda la iglesia que, sigue la temporada de fríos, y
pues les pedimos cuidar de su salud, y si algún niño joven, una persona adulta está enfermo de tos o gripa, enfermedades respiratorias que pueden ser contagiosas, les recomendamos quedarse en casa para evitar algún contagio y asistir hasta que estemos mucho mejor. Bien, hermanos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en las necesidades que hay en la iglesia. Vamos a orar por Casa de Oración Minnesota, una iglesia que está sufriendo persecución. Vamos a orar también por los hermanos que están pasando por alguna enfermedad. Y si alguien, hermano, les pregunto, ¿alguien de ustedes tiene alguna necesidad de oración? ¿Hay alguna persona aquí que tenga necesidad de oración? Por favor, levante su mano. Bueno, ahí mi hermana, por favor, se acerque con mi hermana y pone manos para orar con mi hermana. ¿Alguien más tiene necesidad de oración, hermano? No tenga pena, hermano, estamos delante de Dios y Él conoce tu necesidad. Lo único que estamos queriendo es orar también por ti, hermano. Entonces, hermano, ahí los que están a un lado, oremos también por los que están ahí, tienen al lado, enfrente, para que Dios sea restaurando y sanando a los que estemos pasando por alguna necesidad física. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, bendito Dios, y te rogamos, Padre, por las necesidades que tenemos en la congregación. Señor, tú eres, Señor, el Padre fiel que siempre ha estado ahí al pendiente de nuestras necesidades. Y en esta tarde, Señor, te rogamos para que seas, Señor, sanando por tu gran amor y misericordia a las personas que en este tiempo están pasando por alguna situación de enfermedad en su cuerpo. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te rogamos que en tu amor extiendas tu mano y sanes a cada uno de ellos, y aún aquellos que no pudieron venir, Señor. En nombre de Jesús te lo rogamos, bendito Dios, que así sea. De la misma manera, Padre, oramos también por Casa de Oración Minnesota, que está sufriendo persecución. Tú conoces, Señor, esta situación, y te rogamos que esa iglesia sea fortalecida con tu Santo Espíritu, Padre, que permanezcan firmes, Señor, en tu palabra, Señor, y que den testimonio de que tú vives en esa iglesia y en esos corazones. En nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por esa iglesia también, Señor, y oramos también por el servicio de esta tarde, Señor, por el tema por el que le has puesto en el corazón del pastor Raúl, Señor, que sea de grande bendición para nuestras familias, para nuestras propias personas, Señor, y que sea de edificación para todos aquellos que escuchen este mensaje aún en las redes sociales. En nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y disponemos nuestro corazón para que tú siembres tu palabra. Que así sea. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean bienvenidos. Perdón, jóvenes, siempre me olvido con ustedes. Los jóvenes de menor de 18 años, por favor, pueden pasar a su aula de enseñanza. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, pues feliz año, ¿verdad? 2026. Que el Señor nos dé la gracia para, ya comenzamos, pero para terminar conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, vamos al tiempo de la enseñanza. Esta enseñanza lleva por título: Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Por favor, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Dice así la escritura: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ahollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, quiero comentarles que el Señor Jesús, cuando sube al monte
para enseñar. Él no enseñó inmediatamente de milagros, ni de prosperidad, ni de autoridad política, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a leer el Sermón del Monte desde la semana pasada en esta serie, ¿sí?, no vemos eso que haya enseñado Jesús, sino que Jesús empezó a enseñar del carácter verdadero de un discípulo. Y después de haber hablado las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, los que lloran, los pacíficos, los misericordiosos, después de haber hablado las bienaventuranzas, ahora Jesús nos va a hablar de nuestra identidad y nuestra misión como discípulos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. De eso nos va a hablar el Señor. ¿Por qué lo hace? Porque Jesús sabe que vivimos en un mundo cada vez más se va corrompiendo. Jesús lo sabe. Este mundo va a pique, se va corrompiendo, ¿sí? Es una corrupción moral tremendamente. Recuerden que Dios usó la vida del profeta Jeremías también para hablarle al pueblo y decirle que el corazón del hombre es engañoso y, ¿qué dice? Perverso, ¿verdad? Eso viene en Jeremías 17:9 para los que anotan. Así es la condición del hombre, su corazón es engañoso y perverso. Entonces Jesús sabía muy bien, que conoce nuestros corazones, que Él es Dios, sabía que este mundo es cada vez más corrupto, confuso, sin sabor espiritual, amados hermanos, y donde los principios espirituales, ¿sí?, también se van diluyendo. Y esto nos deja ver claramente que también las verdades eternas, ahora mucha gente las negocia, las verdades de Dios eternas, porque hacen negocio con la palabra de Dios. ¿Sí han visto esa parte? Nosotros hoy podemos ver claramente que hay lugares donde venden los milagros. Del tamaño de tu milagro tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. Pues, por favor, Jesús nunca cobró por hacer milagros, ¿o sí? Eso no hizo el Señor, no vemos eso en la Biblia. Entonces se dan cuenta cómo las verdades eternas se negocian. Y en medio de este escenario que Jesús estaba viviendo, ¿sí?, y que veía cómo estaba el pueblo de Israel también, Jesús hace una afirmación poderosa a sus discípulos. Les dice: ustedes son la sal ¿de quién? De la tierra. ¿Y la luz de quién? Del mundo. Dile que está a tu lado, dile: somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Sí, díselo, porque tenemos que afirmarnos en nuestra identidad y nuestra misión. Eso hace Jesús, afirmar la identidad y la misión de los discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí esta mañana? Amén. Sí, gloria a Dios. Entonces, hoy estudiaremos varios principios, y para poder nosotros comprender un poquito más esto de la identidad y la misión del discípulo, pues vamos a ver varios principios. El primer principio es: Jesús declara nuestra identidad. Ese es el primer principio. Jesús declara nuestra identidad. Mateo capítulo 5, verso 13, por favor. Dice Jesús: vosotros sois la sal ¿de quién? De la tierra. ¿Ya se dieron cuenta que Jesús no está dando una sugerencia, sino una afirmación? Jesús está afirmando tu identidad. Tú eres la sal de la tierra, o ustedes son la sal de la tierra. Y yo quiero comentarles que en tiempos del Señor Jesús, la sal tenía varias funciones. La primera función era preservar. Eso hacía la sal, preservar los alimentos para que no se corrompieran, ¿sí? Esto habla de evitar la corrupción o la corrosión también en los alimentos. Pues quiero decirte que el discípulo de Jesús también evita la corrupción, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a evitar la corrupción? Primeramente en ti, como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 22. Así vamos a evitar la corrupción moral en nosotros, como dice Pablo en Efesios 4, 22 al 24. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, ¿cómo era tu manera de vivir, no? ¿Qué dice Pablo? Despójate del viejo hombre, ¿sí? Quítate ese viejo hombre, despójate de él. Como cuando te despojas de una camisa sucia, que vienes del trabajo o de hacer deporte y pues estás toda sucia y sudada y te la quitas, te despojas de esa camiseta sucia. Entonces así te debes despojar del viejo hombre. Mira cómo estaba el viejo hombre, pues estaba viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Y dice el verso 23, Pablo dice:
y renovaos en el espíritu de ¿qué dice? De nuestra mente. Habla de una renovación, ¿sí? Tienes que trabajar en renovar tu mente, en disciplinar tu manera de pensar, tu manera de sentir, de hablar, de actuar, de oír. Y es ahí donde tú tienes que estar vigilando tus pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy deseando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy tocando? O sea, tú tienes que estar constantemente en vigilancia. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba al Getsemaní y antes de entrar a la oración en el Getsemaní, qué le dijo a los discípulos? Quédense aquí y velar. ¿Y qué dice? Y orar. Para que no entréis en... Eso habla de estar despiertos o alerta mentalmente. O sea, ¿cómo me comunico con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo los trato? Cuando me equivoco pido perdón o me justifico. Y ahí es donde si tú corriges todo eso, ¿qué crees? Estás renovando tu entendimiento. ¿Cuántos pueden decir que así sea? Que así sea. Sí, vamos, se trata de trabajar en renovar nuestro entendimiento. Y dice el verso 24, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de ¿qué dice? De la verdad. Fíjate, el nuevo hombre está creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Por eso es que Jesús enseña que sus discípulos están, fíjense bien, llamados a frenar la corrupción moral, ¿sí? Y espiritual del mundo. Están llamados a vivir renovando su entendimiento. ¿Cuántos renovaron su entendimiento en la alabanza ahorita? Qué tremendo tiempo nos pasamos con el Señor, ¿no? O sea, nos metemos a la presencia del Señor. Es más, a veces salimos del servicio y vamos con la alabanza, ¿no? Tarareando la alabanza. La, 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 la. Este amor tan deleitoso. Y la gente se te queda viendo. ¿Qué le pasa? ¿Estás enamorado del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle un aplauso al Señor lo que Él hace con nuestro entendimiento. Así es. O sea, ese es el poder de Dios, hermanos. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos. Vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y tu familia te ve y tus hijos te ven y también. La 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 la. Y ahí está, el ejemplo arrastra. Dile al que está a tu lado, el ejemplo arrastra. Sí. Hace unos días andábamos nosotros ministrando y llegamos a la congregación y de repente ahí en Cuernavaca y llegan los niños, ¿no? Y ahí está, pastor, ¿no? Y de repente hay un niño chiquito, se llama Josías. Y me acuerdo mucho de Josías, el de la Biblia, ¿no? Porque desde muy temprana edad, pequeño, empezó a servir a Jehová. Josías, desde muy temprana edad. Y de repente veo que está ahí, los hermanos están poniendo los ujieres y el hermanito traía, el niño traía su playera azul, y como allá los ujieres también traen su playera azul, su distintivo, entonces agarra y de repente el hermano ujier pone un bastón largo recargado en la pared y se va a caer el bastón, y estaba cerquita el Josías, estaba cerquita, y de repente agarra a Josías y que lo pesca. Y yo volteo, pero hagan de cuenta de esas veces que el Señor te dice voltea, ¿no? Y yo volteo y dije, wow, Señor, este niño va para allá, ¿no? Y ahí está, le digo, oye, ¿ya quieres servir? Dice, ya, pastor. Y le digo, todo tiene su tiempo, como dice Salomón, ¿sí? En su momento. Pero ¿qué hace? ¿El ejemplo qué? Arrastra. ¿Sí me explicó? Bueno, si nosotros los adultos trabajamos en renovar nuestro entendimiento, en servir al Señor, en atender el llamado que Dios nos está dando, pues tu familia va a hacer lo mismo, va a tener lo mismo. Por eso es que Jesús está enseñando a sus discípulos que estamos llamados a frenar la corrupción moral y espiritual del mundo donde estamos viviendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Renovando nuestro entendimiento. Entonces, ¿ves por qué Jesús les está afirmando? Ustedes son, ¿qué dice? La sal de la tierra. Y la función de la sal era preservar. Una de esas funciones era preservar, ¿sí? O sea, evitar la corrupción. Tienes que preservar. Cuando tus hijos ves que están así como que queriéndose corromper con algo,
ponte a orar, ponte a ayunar, clama a Dios. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, ¿y qué dice? Y te hará ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y vas a ver cómo Dios va a trabajar con el corazón de tus hijos. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor por lo que Él va a hacer? Así es. Él es poderoso. Para Él no hay nada imposible. No, que tu esposo anda, hermana, tu esposo anda mintiéndote. Ponte a orar. Señor, saca a la luz la verdad. Señor, no, que no permitamos la mentira. La Biblia dice, despojémonos de la mentira y hablemos la verdad los unos con los otros. Ponte a orar, hermana. Ponte a clamar al Señor, de verdad. Vas a conocer al Dios de lo imposible. ¿Cuándo conoces al Dios de lo imposible, al Dios todopoderoso? Pues cuando estás frente a una situación que para ti es imposible. ¿Cuándo conoces al Dios que te sana? Cuando estás enfermo. ¿Cuándo conoces al Dios que te provee? Cuando no tienes. Ahí lo conoces. O sea, las pruebas tienen un propósito. Todas las pruebas tienen un propósito en tu vida. Revelar a Dios en tu vida. Pero tú tienes que voltear tus ojos al Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la circunstancia. Eso es lo que el Señor quiere. Y de esa manera tú te estás renovando y tú estás siendo ejemplo para con tus familias, para con tus hermanos, para con tus compañeros en el trabajo, para tus compañeros en la escuela. Si la maestra anda bien amargada en su corazón y por sus problemas personales y la agarra contra ti como alumno, ponte a orar por tu maestra o por tu maestro. Pídele al Señor por la salvación de su alma. ¿No dice la Biblia que el que pide, qué dice? Si tú, mira, eso que tú le pides, la salvación del alma de una persona, ¿sí?, está en la voluntad de Dios. Te voy a decir algo. Yo me acuerdo perfectamente, hace 19 años, que me iban a visitar unos hermanos, era mi cuñado y su esposa de mi cuñado, me iban a visitar de aquí de Milpalta hasta la Colonia del Mar, hasta allá me iban a llevar el evangelio, hermanos. Son como hora y media de camino hasta allá, hasta la Colonia del Mar. Y hasta allá me llevaban el evangelio cuando yo estaba apenas como que alcanzando a escuchar algo del Señor. Ya me estaba el Señor preparando para traerme a sus pies. Y yo me acuerdo que varias veces fueron a mi casa entre semana y se iban llegaban a las 8 de la noche y se iban a las 10, 11 de la noche y como podían se regresaban hasta acá y me decían, vamos a orar por ti y estamos orando por ti, para que el Señor haga la obra en tu vida. Y yo, cuando una vez me trajeron a una reunión de jóvenes y empezaron a imponer manos sobre de mi vida, yo veía cómo oraban, cómo se paraban en la brecha a interceder por mí, hermanos. Y miren, aquí estoy por la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta lo que? Ustedes son la sal de la tierra. Están puestos en su familia para evitar la corrupción moral. Están puestos ahí en su colonia para igual evitar la corrupción moral. Lo son, hermanos. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos en renovar nuestro entendimiento. Otra función de la sal, dar sabor. Esto habla de hacer agradable lo insípido. ¿Has probado alguna sopa sin sal? ¿Qué tal te sabe? Así como que, ay mami, te faltó la salecita, ¿no? Y de la buena, ¿no? ¿Sí me explico? Y ahí estás, ¿no? Sabe insípida. ¿Y qué haces? Pues le vacías ahí un poquito de sal, ¿no? Entonces la sal da sabor a la comida. Ahora, como creyentes debemos dar sentido, fíjate bien, sentido de esperanza y propósito a la vida de aquellos que están sin esperanza y sin propósito. ¿Cuántos familiares conoces que no conocen al Señor? ¿Cómo está su vida? ¿Verdad que están todos desesperanzados y sin propósito? Y más si están pasando por una situación de salud, se sienten todos desanimados. Hace ratito en la mañana yo me levanté temprano y me puse a lavar el auto. Y dije, Señor, tengo que lavar el auto, Señor. Y ahora me puse a lavar el auto y salió de al lado, vive un familiar de mi esposa, es mi tío, y su tío de ella y mi tío también. Y entonces pues yo sé que él vive desesperanzado por esto. ¿Sí me explicó? Y pues yo sé cómo está su vida. Más sin en cambio yo vi que trataba como que de hacerme la plática. Y oye, hijo, ¿cómo está? Bien, tío. Y le toqué porque se estaba regando el agua. Le digo, tío, el agua se está regando ya. Gracias, hijo, por avisarme. No, tío, ¿cómo estás? Dice, bien, hijo, gracias a Dios.
está bien, tío, que le vaya bien, que el Señor le bendiga y que este día usted sea bendecido por el Señor, tío. Mira, esas palabras, de verdad, cómo animan y alientan el corazón. Y a veces te vas con ese, que el Señor te bendiga y dices, ay, Señor, que el Señor me bendiga. Y le da sabor a tu día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es algo bien tremendo. Entonces, tú estás, ¿para qué? Para darle sentido y esperanza y propósito a la vida de aquellos que están sin esperanza. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Cuando reflejas el carácter de Cristo. Cristo vino a hacer misericordia, vio al necesitado y lo ayudó. Hace una semana, en esta semana estábamos, mi esposa y yo, fuimos al mercado y estábamos comprando un jugo y de repente se acerca una señora y me hace así: joven, cómprame unos aguacates. Pero una señora humilde con mira, sus guarachitos de pueblo y su vestimenta, pues te das cuenta que es pobre la señora, ¿no? Y pues, no muy bien vestida la señora, ya grande la señora. Cómprame unos aguacates. Híjole, la verdad es que yo nada más traía como 10 o 15 pesos en la bolsa. ¿Qué crees, señora? No traigo para completarle los aguacates, pero agarré y tenga, Señor, que el Señor la bendiga. Y dice, y se va la señora, agarra y se voltea y dice, muchas gracias. Le da sabor a su vida. La generosidad da sabor a tu vida. ¿Cuántos han recibido algo de parte de Dios? Amén. ¿Y cómo te pones cuando el Señor te da algo? Pues bien, hasta agarras, Señor, estás conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tremendo, ¿sí o no? Es algo bien hermoso de parte de Dios. Y ahí está, pues tú estás, ¿para qué? Para dar sabor, ¿sí? Para darle sentido y esperanza y propósito a la vida de otros. La vida de tu hijo, si tu hijo está pasando por una prueba, por una situación, tu esposa, tu esposo están con dificultades, hay que animarlos, hay que orar por ellos. Ve y pon tus manos sobre ellos. Dile, ¿sabes qué, hijo? Dios te va a ayudar. Vamos a salir adelante de esta situación. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, cuando tú estás reflejando el carácter de Cristo, cuando haces eso, amor, misericordia, ¿sí? Verdad, estás hablando los principios de la palabra, fe, estás reflejando el carácter de Cristo. Cuando tú haces eso, estás reflejando que estás lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18, fíjense bien, vamos para allá. El apóstol Pablo animaba también a la iglesia de de Éfeso. Nos animaba a que ellos le dieran sabor, le dieran sentido y esperanza y propósito a su propia vida, a su familia y a la de los demás, a su prójimo. Efesios 5:18. Mira cómo dice Pablo, les dice a la iglesia de Éfeso: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos de, ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Pues es que se andaban llenando de otras cosas, ¿no? Y otras cosas no le dan, fíjate, sentido de esperanza y propósito a tu vida. El único que le puede dar sentido de esperanza y propósito a tu vida, ¿quién es? Dios. Es el único, hermano. Por eso tienes que ir a Él, llenarte de su presencia, llenarte de su Espíritu Santo, llenarte de su amor. Pídele al Señor que te llene de su amor, pídele que te alumbre los ojos de su entendimiento. Llénate de Él, llénate de la palabra, llénate de oración, llénate de estar metido en la presencia con el Señor. Otra función que hace la sal, purificar. Y esto habla en el sentido espiritual, de que si así la sal purifica. Fíjate, hace unos meses atrás, nosotros estábamos viendo esa parte de que sí, la sal también te purifica en su porción mínima, ¿no? Porque ya cuando te excedes, pues ya perjudica tu salud, pero eso hace también la sal. Entonces, en sentido espiritual, esto habla de vivir en santidad, ¿sí? Para influir en tu familia, para influir en tu comunidad o en la sociedad, sabiendo que Dios, escúchame bien, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de ¿qué más dice? Y de dominio propio. Entonces fíjate, ¿qué está haciendo Jesús al decirnos, vosotros sois la sal de qué? De la tierra. Jesús está diciendo que tú como iglesia del Señor Jesucristo haces las funciones de la sal, ¿sí? Estás puesto para frenar la corrupción moral y espiritual. Estás puesto también para hacer agradable lo insípido. ¿Para qué? Para darle sentido de esperanza y propósito a la vida de los demás. Para eso estás puesto. ¿Para qué? También para que vivas en santidad. Y eso influye en tu familia. Mira, Noé vivía en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, porque Noé escuchó la voz de Dios y le dijo, haz un arca y mete tales pares de animales y haz esto y haz el otro. Y obedeció Noé a Dios. ¿Sí? Santidad quiere decir apartarse de lo malo para hacer lo bueno y agradar al Señor. Eso significa santidad. Entonces Noé se apartó de todo lo malo del sistema de este mundo. Y porque los tiempos de Noé, ¿cómo eran? Malos, dice la escritura, ¿verdad? Cada uno también hacía lo que bien que le parecía. Así eran los tiempos de Noé. Era una generación mala y perversa, dice la escritura. Y Noé le dijo a Dios que iba a llover. Y toda la gente decía, ¿cómo que va a llover, Noé? ¿Estás loco? ¿Para qué vas a hacer un arca? No inventes. Si estás bien loco, Noé. La gente lo tiraba de a loco. Pero Noé, ¿qué hizo? Obedeció a quién. Se guardó de la queja. Se guardó de la duda, de la inseguridad, de la desconfianza. Y empezó a vivir en santidad y obedecer al Señor. ¿Y qué pasó con Noé cuando vino el diluvio? ¿Qué le pasó, hermanos? Se salvó. ¿Cuántos quieren ser salvados por el Señor cuando venga por segunda vez? ¿Quieren ser llevados por el Señor? ¿Sí me explico? O sea, hay que vivir en santidad. Entonces Jesús está diciendo que tú estás puesto ¿para qué? Para vivir en santidad. Y Noé con su ejemplo arrastró a su familia. Sus hijos le empezaron a ayudar, su esposa le empezó a ayudar también en hacer el arca, toda su familia. ¿Estás preparando arca de salvación para tu familia? Que Cristo viene pronto. Maranata, hermanos. Mira, el Señor está así, mira, nada más anoche yo decía, Señor, ¿y si hoy vienes esta noche? Y yo dije, Señor, yo dije, ya la hicimos, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues ya no vas a pecar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo ando, no? Con el Señor, delante de Él. Entonces, Jesús está diciendo que tú estás puesto en esta vida también ¿para qué? Para vivir en santidad. Cuando tú vives en santidad estás demostrando que estás viviendo bajo el pacto de Dios contigo por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Regreso a Mateo capítulo 5, por favor, verso 13. Dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero, fíjense, ahí viene un pero si la sal, ¿qué dice? Se desvaneciere. ¿Qué significa desvanecer? Dice, volverse insípida. ¿Sí? O sea, la sal pura, ¿alguien ha probado la sal pura? O sea, ¿cómo está? Bien, hasta concentrada, ¿sí o no? Yo sí le he probado la sal de mar pura, ¿sí? No pierde su sabor. Es más, le pones sal al agua, sal pura, y pues la sala todo el agua. Pero le pones sal de la diluida y no tiene la misma concentración. Entonces, la sal pura no pierde su sabor. Pero la sal mezclada, pues sí, se vuelve impura. Se vuelve insípida. Es más, te digo una cosa, a veces se vuelve inútil. ¿No sirve para qué? Para nada. Ahora, esto representa al creyente que compromete su fe, fíjate bien. ¿Sí? Un creyente que compromete su fe pierde su testimonio. ¿Sí? ¿Cómo compromete su fe? Al permitir, ¿sí?, amoldarse a la manera de vivir de quién? Del mundo. Ese creyente pierde su testimonio. ¿Por qué creen que Pablo le decía a la iglesia de Roma que no se amoldaran a este mundo? Mira, Romanos 12:2, vamos para allá. No, si el Señor estaba, pero mira, veía al Señor cómo algunos creyentes estaban perdiendo su sabor.
Y Dios usa la vida del apóstol Pablo para animar a la iglesia y les dice para que no perdieran su sabor, que no se le olvidaran de que ellos también eran la sal de esta tierra en Roma. Y les dice Pablo, no os conforméis. Conformar habla de amoldarse, ¿sí? Como cuando haces gelatina, las hermanas hacen la gelatina y ponen un molde. No, quiero que esta gelatina tenga estas florecitas y estos muñequitos, y vacías la gelatina al molde. ¿Y qué hace la gelatina? ¿Hace qué? Se amolda. No te amoldes, no te conformes a este siglo. Siglo habla mundo, ¿sí? El sistema del mundo, a eso se refiere. Sino transfórmate, fíjate, ahí habla de una metamorfosis, como la oruga se vuelve mariposa, transfórmate. Pero para que la oruga se vuelva mariposa tiene que morir la oruga, tiene que negarse a sí mismo. Y esto aplica a lo que Jesús dijo: si el grano de trigo no muere, solo quedará, pero si muere en abundancia, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren morir al yo? A ver otra vez, ¿cuántos quieren morir al yo? Ah, ya me había yo espantado, dije, si están aquí, ¿verdad? ¿Cuántos quieren sufrir una metamorfosis espiritual? Hermanos, ¿sí? Transfórmate. ¿Cómo te vas a transformar? Por medio de renovar, ¿qué dice? Cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Estudiando el discipulado básico, estudiando el instituto bíblico, ¿sí? Teniendo tiempos con Dios de oración, de ayuno, de escudriñar la palabra. Así te vas a renovar. Así vas a evitar perder, pues, el sabor, hermano, la pureza. Así vas a evitar no comprometer tu fe y vas a evitar no perder tu testimonio, ¿sí? A ver, pregúntale al que está a tu lado, así pregúntale: oye, ¿tú ves en mí que todavía traigo bien firme mi testimonio o ya lo perdí? Dime la verdad. ¿Todavía lo traigo o ya? Tú dime, ¿cómo ves, hermano? Está firme. Ah, bueno, gracias, hermano. Ya me estaba yo espantando y se quedó callado el hermano. ¿Qué me va a decir? ¿No? ¿Sí me explicó? O sea, no debemos de perder el testimonio. Debemos de afirmarnos, ¿sí? Y ya vimos cómo, renovando nuestro entendimiento, transformándonos. Entonces, quiero decirles algo. Cuando un creyente, escuchen bien, se amolda más a la manera de vivir de este mundo, se vuelve insípido. Es decir, fíjense, pierde autoridad, pierde también influencia espiritual en su familia y en otros. Ah, mi papá me dice que ore y él no ora. Mi papá me dice que vaya a la iglesia y a la congregación y él ni siquiera va. Luego se la pasa viendo nada más el Facebook, el TikTok cristiano, y no se edifica en nada. Mi papá me dice que estudie el instituto bíblico o que me meta al discipulado básico si él no lo hace. Pierde autoridad e influencia, ¿qué? Espíritu. Qué tremendo. Aunque usted no lo cree. Pero eso pasa. Ahora, ¿ya se dieron cuenta por qué Jesús está hablando esto en el Sermón del Monte? Porque veía que algunos discípulos andaban de insípidos. ¿Sí me explico? O sea, no pierdas tu autoridad, por favor. Voy a poner un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento que perdió su autoridad espiritual su autoridad e influencia espiritual, ¿sí? Por amoldarse a este mundo. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Cuántos han leído la historia del rey Saúl? Levanten su mano los que ya la leyeron. Miren, los que no la han leído, yo los animo en el amor al Señor. Léanla, les va a ayudar mucho. Mira, el rey Saúl, fíjense, se amoldó más a la manera de vivir del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidió agradar más al pueblo que a quién. A Dios. Qué tremendo. ¿Sí? Así vive el mundo, buscando agradar más a otros, ¿sí?
Pero lo peor que les tengo que decir, es necesario que se los diga. Lo peor es que estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Por favor, abran los ojos. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay cristianos en las iglesias que se están amoldando al mundo, que buscan agradar más a otros y terminan desobedeciendo a quién, hermanos. Los hay. Cristianos insípidos. Pierden autoridad espiritual y pierden influencia espiritual. Por eso su vida no da buen testimonio a los demás. Dicen, no, para ser como ese, mejor no me acerco a la iglesia cristiana. ¡Qué tremendo! O a veces los padres también, cuando no están firmes en los principios de Dios, se vienen a la congregación, van a venir a la congregación, ¿no? Es domingo, es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de repente los hijos, ay papá, es domingo, no papá, no. Además sabes que me duele un poco la panza, no papá, no, mejor vamos dentro de 8 días, o sabes que lo vemos por el Face. Y dice el papá y la mamá, ¿cómo ves mi amor? Y dice, sí, ¿verdad? Pues mejor no vamos. ¿Agradan más a quién? Híjole. Eso pasa, hermanos. No debemos de permitir nosotros ser cristianos insípidos, porque vamos a perder autoridad, ¿sí?, espiritual y influencia en la familia. Hermanos, por favor, no lo permitas. No permitas eso. Si Dios te puso como cabeza en tu familia, tienes que influenciar a tu familia con tu ejemplo. Que tus hijos te vean orar, ayunar, estudiar la palabra, tener una buena actitud, como decía la enseñanza del jueves en Casa de Oración Guadalajara, buena actitud. Y eso te va a levantar, te va a fortalecer. No, hasta tu esposa se va a cuadrar, le va a dar gusto. Ay, viene mi amor, mi amor. Pásale, ¿no? Le va a dar gusto a tu esposa. Miren, yo me asombro de lo que Dios está haciendo con mi esposa. De verdad, hace unos días me decía mi esposa, yo le ayudo a lavar la ropa. Yo tengo el ministerio eterno de lavar la ropa. ¿Sí? Nunca se acaba. Y agarré y de repente mi esposa me dice, no, a partir de este momento, de esta semana en adelante, es mi responsabilidad lavar la ropa. Bueno, la dije, está bien, yo no me meto con tu ministerio, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, yo entendí de parte de Dios que Dios me dijo, déjala, porque ella está haciendo su función y de esa manera yo la respaldo con autoridad espiritual. Se secó la ropa y todo, ya la estaba yo doblando y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues metiendo la ropa. ¿No? Y luego de repente me puse a trapear. Después ayer me puse a pelar unas, ¿cómo les llaman? ¿Sí son pencas de la sábila o cómo se le llama? ¿Sí? La penquita de la sábila, porque nosotros procuramos tomar sábila, ¿no? Para tener un buen cuidado, ¿no? En la parte gástrica. Y le digo, pero yo le dije, oye, tus penquitas que dejaste allá, por favor no las vayas a dejar ahí, las pelas y las guardas, ¿no? Y ella estaba bien ocupada, bien atareada con sus clases. Y ayer en la mañana, y el Señor me habló y me dijo, ¿qué vas a hacer? Tú predicas de hacer el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hazle el bien a tu esposa, sírvele. Así me habló el Señor, ¿no? Y yo dije, sí es cierto. Dije, pero se va a enojar si yo lo hago, Señor. Y el Señor me dice, sirve. Y ya que agarre, que me pongo a pelar toda la sábila y todo. Y el Señor, le digo, Señor, y si viene molesta y me dice que por qué estoy haciendo esto y me estoy metiendo en su ministerio, dile que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Está buena, Señor. Buenísima, ¿no? O sea, y si es cierto, ¿no? Le voy a decir, ¿sabes qué, mi amor? El Señor me mandó, ¿no? Entonces, ¿qué veo en todo esto? Que Dios está dándole autoridad a ella, le quiere delegar más autoridad. Cuando ella es responsable en lo poco, en lo mucho la va a poner, para darle más autoridad y refleje el carácter de Cristo.
y su vida no se haga una vida cristiana insípida. Y eso va a arrastrar a muchas mujeres a seguir el ejemplo de Cristo. Pero el rey Saúl quiso agradar más al pueblo. La desobediencia de Saúl fue que perdonó, fíjate, lo que Dios mandó destruir. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios confrontó a Saúl, confrontó a Saúl con su pecado. ¿Se acuerdan que le dijo al profeta Samuel? Ve y habla con Saúl y dile que ya le quité el reino, ¿sí o no? ¿Sí han leído ese pasaje? Lo confrontó. Cuando lo confronta, en vez de que Saúl se arrepintiera y dejara de justificarse, se justificó. ¿Por qué se justificó Saúl? Porque mira, Saúl no llevaba una vida de intimidad con Dios, de humildad y de quebranto del corazón. ¿Cuál es el mejor sacrificio que le agrada a Dios? Dijo David. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Qué dice? Oh Dios, ¿se acuerdan de ese pasaje? Entonces, cuando tú llevas una vida de oración, con una oración de quebrantamiento todos los días, con un corazón quebrantado todos los días, tu vida agrada al Señor. Y cuando te equivocas y Dios permite que te confronten en tu área de tu vida, tú te humillas y reconoces como el publicano: Señor, sé propicio a mí, que soy, ¿qué dice? Pero cuando no llevas una vida de quebranto y de humillación, ¿qué sucede? Te justificas delante de Dios y de los demás. No, Señor, está como aquel varón, ¿no? Que, Señor, no, pues cámbiala, Señor, cámbiala, ¿ya viste cómo es? Sigue igual, se rebela contra mi autoridad, Señor. Y el Señor te dice: bueno, ¿y tú cómo estás conmigo? Igual, te rebelas contra mi autoridad, no estudias, no oras, no ayunas, no buscas intimidad conmigo. ¿Cómo quieres que la cambie a ella si no te dejas cambiar tú? Aunque usted No lo creo. no lo creo, ¿verdad? Pero sí es verdad. Entonces, ahí está un ejemplo de Saúl. Vamos a un ejemplo con las hermanas. ¿Se acuerdan de la hermana, la esposa de Lot? Bueno, vamos para allá, por favor. ¿Sí? La esposa de Lot se aferró tanto en su corazón a la manera de vivir de Sodoma, a los hábitos y las costumbres. Le gustaba la modatelas y todo eso, ¿no? Así era la esposa de Lot. Y cuando estaba saliendo, Lot tenía que salir de la ciudad para que salvara, porque Dios iba a traer juicio sobre esa ciudad. Entonces les dijo: salgan, pero no miren hacia dónde. Atrás. Hacia atrás. Ahora, ese mirar atrás no habla nada más de solamente de una miradita así. Mirar atrás se refiere a anhelar las cosas del pasado y del mundo, ¿eh? Mira, Génesis 19:23, por favor. Dile al que está a tu lado: no voltees para atrás ni para un lado, para adelante. Así dile. Génesis 19:23. Dice así: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre. Eso se llama juicio de Dios. Y fuego de parte de Jehová, ¿desde dónde? Desde los cielos. Verso 25, miren. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. ¿Por qué la destruyó? Por la maldad que se estaba viviendo en la ciudad. Y entonces, ¿qué dice? Y el fruto de la tierra, verso 26. Entonces la mujer de Lot miró ¿a dónde? Atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua ¿de qué? Esa miradita no fue nada más que, ay, y ya. No, mirar atrás significa que su mirada, ¿sí? Su mirada interna estaba clavada o fija en la manera constante, ¿sí? Del pasado, deseando las cosas de este mundo. ¿Cómo vive el mundo, hermanos? El mundo vive de sus triunfos, y a veces esos triunfos los atan, ¿sí? Y controlan su presente. El mundo vive a veces amargado, y esa amargura lo atan y controlan su presente, y por eso no viven en libertad con que Cristo los ha hecho libres.
Y así vive el mundo, atado a veces al pasado. Por eso no avanzan, no crecen, no maduran. Pasan años siendo matrimonios y llegan ya así siendo viejitos y no maduraron en su ser interior. Esto significa que su corazón seguía en las cosas del mundo, de la mujer de Lot. Anhelaba las cosas del mundo. Y así hay mujeres, es lo peor, que hay mujeres cristianas que todavía son cristianas y siguen mirando atrás, es decir, siguen deseando las cosas de este mundo, la manera de vivir del mundo. Se han olvidado de ser mujeres de fe, de oración, de ayuno, de intercesión por su familia. Acuérdense de Ana, no tenía hijos. ¿Qué hizo Ana? Oró al Señor. ¿Y qué? Ahí está el milagro de Samuel, del profeta Samuel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, clamó al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y Dios la bendijo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanas, que pues, necesitamos pararnos en la brecha, ¿sí? Interceder por la familia. Y hay mujeres que no descansan hasta ver que Dios obra en sus vidas y en la de su familia. Aplicación a nuestra vida. No basta salir del mundo. El mundo debe de salir de nuestro corazón, hermanos. De verdad se los digo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿Cómo Dios los sacó de Egipto? ¿Cuántos años estuvieron cautivos en Egipto? 400 años. ¿Verdad que aprendieron la manera de vivir del mundo? Se volvieron idólatras los israelitas. El pueblo judío se volvió idólatra. Se contaminaron con la manera de vivir de este mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, Dios los saca. ¿Por qué? Porque Egipto estaba oprimiendo a su pueblo clamó, y entonces Dios oyó, mandó a Moisés, y entonces Dios, haciendo los milagros poderosos de las plagas, los saca y cruzan el mar Rojo y son libres, pero los mete al desierto. Los iba a llevar a la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida tenía que trabajar con su corazón de ellos. Dios te quiere llevar a la tierra prometida, amado hermano, amada hermana, pero primero te tiene que pasar por un desierto para que madures, para que crezcas. Es como si Dios te quisiera dar ahorita 100,000 pesos. ¿Qué harías con 100,000 pesos, hermano? Emprendimiento. Sí. Ya tienen una idea, ¿no? ¿No? ¿Qué harías, hermanita, con 100,000 pesos? Muchas cosas. Pero ¿sabes por qué no nos los da? Porque sabe cómo es la condición de que sabe que nos vamos a perder y nos vamos a olvidar de él. Lo sabe. El problema es que nosotros muchas veces no lo sabemos. Ese es el problema. ¿Sí me explicó? Entonces el pueblo de Israel quería la tierra prometida, sí, y órale, ¿no? Y estaban avanzando, pero los metió al desierto. En el desierto, ¿qué hay? ¿Qué hay en un desierto, hermano? Mucho Peligro, calor, escasez, ¿sí, no? No hay 7-Eleven, no hay panificadoras La Esperanza, no hay Oxxos, ¿sí me explico? 3B, dice la hermanita. No hay eso en un desierto. ¿Para dónde volteas en un desierto? Es más, en un desierto, cuando se te acaba el agua, de verdad, o sea, empiezas a alucinar, a tener espejismos, ¿no? Y de repente, agua, y caminas y llegas al lugar y le haces así, agua, y es pura arena. Estamos en un desierto, viviendo en un mundo desértico. No dejes que esos espejismos te arrastren. Pon la mirada ¿hacia dónde? Hacia arriba. Puestos los ojos en Jesús, hacia arriba. Señor, sálvame, que perezco. Ahí se va a revelar el Dios Todopoderoso en tu desierto. Se va a manifestar, mira, poderosamente. De verdad, vas a experimentar el vivir en Cristo, lo que es el vivir en Cristo. Y ahí el mundo se va a ir desarraigando. ¿De dónde? Lo va a sacar. Pero ¿sabes por qué lo estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel? Porque los ama. Porque con amor eterno nos ha amado y por lo tanto nos ha extendido, fíjate, su misericordia hasta el día de hoy. Y nos sigue amando. Aquí nos tiene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos darle un aplauso al Señor por su misericordia?
Pero hay quienes están en el desierto y todavía andan mirando para atrás. Estábamos mejor cuando no éramos cristianos. Cuando éramos del PRI, el que no tranza. Ahora ya con Morena no la veo. No, es que así decían unas personas conocidas mías, que decían, es que el PRI está mejor que otros partidos porque te roba y te deja robar. Así me decían, de verdad. Y dije, oye, no, pues, ¿qué pasó? Ni con el PRI ni con ningún partido, con Cristo. Amén. Somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Podemos darle un grito de júbilo al Señor? Así es. Pero están en el desierto algunos y están mirando para atrás, o algunas, y andan mirando para atrás. Pero Dios quiere sacar de tu corazón a Egipto. Mira, el pueblo de Israel lo mete al desierto. Moisés sube para ver lo de las tablas, ¿no? Que Dios le iba a dar los mandamientos, ¿no? Para que el pueblo aprendiera a vivir en orden. Sube Moisés, se tarda y se desespera el pueblo y van con Aarón. Aarón, no, pues ya se tardó el Moisés. No, Aarón, haznos dioses, ¿no? No hay por aquí ningún pueblo así, ¿verdad? Ya se tardó el pastor, ya que acabe la predicación, ¿no? Se desesperan. Y entonces se desesperó el pueblo y le dice, haznos dioses, Aarón, haznos dioses. Y dice el Aarón, fíjate, el Aarón todavía pues estaba inmaduro y dice, pues traigan todas sus alhajas y sus joyas y échenlas aquí en el fuego. Y ahorita vamos a ver qué es lo que sale. Y que sale un becerro de qué. ¿Sabes qué es lo que salió? Lo que había en el corazón del pueblo. Donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. O más bien, donde está tu tesoro, ahí está, ¿qué dice? Jesús, ¿verdad? Corrijo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y salió eso. Por eso Jesús les hace la pregunta. Regreso al sermón del monte. Si la sal se desvaneciere, pregunta Jesús. Mateo capítulo 5, ¿verdad? Híjole, hermanos, no, apenas llevo la mitad de la enseñanza. Llevo el primer versículo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será? ¿Qué dice? Mateo 5:13. Salada. ¿Con qué será? ¿Sí? Salada. Es como si Jesús le dijera, ¿no? Si un creyente pierde su carácter divino, no hay sustituto. Esto, hermanos, nos debe abrir los ojos, ¿sí? Y ver, escuchen bien, que hay iglesias que pueden seguir existiendo, pero dejan de impactar a las personas de este mundo. ¿Por qué? Porque los creyentes solo se congregan y no dan testimonio debido a que no se llenan del Espíritu Santo entre semana, sino que se embriagan de otras cosas, permiten amoldarse a la manera de vivir de este mundo. Por eso Pablo les dijo a los efesios, ¿no? ¿Qué les dijo en Efesios 5:18? No os, ¿qué dice? Embriaguéis ¿con qué? Con vino. Ahora, este embriagarse, quiero decirles que el vino en aquella época era muy común en aquel tiempo, como hasta el día de hoy. Hoy es común comprar una botella en donde quieras, hasta en la tienda ya te la venden. ¿Por qué? Porque también el vino lo asociaban con las fiestas, lo asociaban en aquel entonces con cultos paganos también, y actualmente lo asocian con las fiestas. A algunos les gusta ir a las fiestas del divino reventón. Ay, perdón. ¿No? Y donde, pues en el divino redentor, pues ahí hay descontrol moral, pérdida de dominio propio. Ahí el pastor te dice, si quieres tomar, toma, no te preocupes, tienes tu zona VIP para poder fumar, aquí está tu terminal para que deposites tus diezmos y tus ofrendas y no hay problema, puedes hacer lo que quieras. ¿Sí han visto esas iglesias? Las hay, ¿eh? O sea, quiero decirles que las hay, esas iglesias. Por eso te digo que son fiestas del divino reventón. Se revientan moralmente, pierden el dominio propio, no tienen control, ¿sí?
Hay quienes en ese tipo de situaciones que les gusta embriagarse. Algunos les gusta embriagarse ya no con vino actualmente, se embriagan con el YouTube, se pasan horas y horas en el YouTube. Otros con el TikTok cristiano, haciendo sus videos y para poder monetizar ahí en las redes sociales. Otros se embriagan con el Instagram, otros se embriagan con la música pop también. Les gusta escuchar a Justin Bieber, ¿sí o no? Por cierto, ¿qué estás escuchando en tu celular? No, mira, de verdad, qué triste es ver que jóvenes de la iglesia en sus estados, discúlpenme, pero tengo que hablar de parte de Dios, porque a Dios le duele el corazón cuando jóvenes de la iglesia que se dicen ser cristianos suben a sus estados sus fotos, tomándose sus fotos, y jóvenes y señoritas que se toman sus fotos y le ponen una música ahí del Bad Bunny. Y yo lo he visto, no sé, a mí nadie me lo platicó, yo lo he visto. Si así está el joven y la señorita, no quiero saber cómo están los padres. Otros se embriagan con Lionel Messi, se la pasa nada más viendo a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo, y hasta tienen la foto ahí pegada. ¡Gol! Tremendos los jóvenes de hoy en día, ¿sí? Otros les gusta embriagarse con LeBron James, con Steve Curry también, sus basquetbolistas favoritos. Ya no les gusta Michael Jordan. Pero hay quienes pierden hasta el control por estar embriagados del Canelo Álvarez. Tremendos. No se pierden ni una del... Es más, hasta van y... A ver, repite la pelea, repítela porque estuvo buenísima. Ponle ahí en el YouTube. Y ahí están embriagándose. Y hasta se descontrolan moralmente y pierden el dominio propio. Y el problema es este, mira. Caen en disolución, es decir, en libertinaje, llevando una vida desenfrenada que los va a llevar a la ruina moral. Eso va a pasar. ¿Por qué creen que Pablo les dijo, no se embriaguen con vino? Antes, ¿sí? Ser llenos de ¿qué? Apenas hace unos días andaba yo por allá en la casa y andábamos así, íbamos en la moto Pati y yo, íbamos a atender una necesidad y de repente estaba sentado un chico ahí y me paro en el semáforo, iba yo bajando la velocidad y estaba así con una cajetilla de cigarros y me voltea, pero sí me ve y me voltea y a ver y me dice, ¿un cigarrito? Y le digo, no, brother, ¿qué crees que no fumo? Ya no me lleno de humo, me lleno del Espíritu Santo. Es que, hermanos, tenemos que estar siendo sal de la tierra, no ser insípidos, no debemos ser cristianos insípidos. Pregunta, ¿nuestra vida está dando sabor al Evangelio o lo estoy volviendo insípido? ¿Se acuerdan de Pablo que decía? Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, no de nosotros. Tienes el tesoro en tus manos, el Evangelio en tu vida, llénate de él para que tu vida sea la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero un discípulo que no vive lleno del Espíritu Santo pierde su impacto espiritual. Por eso Pablo exhorta a la iglesia a aplicación a mi vida. El problema no es la pérdida de identidad externa, sino la corrupción interna del creyente. Por eso Jesús dice, ¿sí? si la sal se dice claramente, ¿no? Regreso a Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y aullada por los hombres. ¿Sí? Para eso sirve. O sea, para nada sirve. Esta frase describe el destino de la sal inútil, hermanos.
que se usaba para cubrir caminos espiritualmente. Y escuchen bien, habla de una pérdida de influencia e inutilidad por falta de la identidad firme en Cristo. Segundo principio, Jesús declara nuestra misión. Ya voy terminando. Nada más regálenme 10 minutos. ¿Cuántos me regalan 10 minutos? Levanten su mano, por favor. 10, 20, 30, 40. No, ya nos fuimos hasta las 6. Primero Dios. Dice Jesús, Mateo 5:14. El segundo principio es Jesús declara nuestra misión. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? Miren, estos textos nos dejan ver que primero Dios quiere transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y deseos, para después que esa transformación se haga visible al mundo. Es lo primero que Dios quiere, transformarnos internamente para que esa transformación se haga visible externamente. Por eso Jesús les vuelve a declarar su identidad. Ustedes son la luz ¿de quién? Del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando les dice, ustedes son la luz del mundo, no la iglesia la luz del mundo, ¿eh? No se vayan a confundir, por favor, aclaro. ¿Sí? No dice debemos ser, sino son, por favor, escuchen, son, ustedes son, hermanos, ustedes y yo somos la luz de este mundo. Esta frase indica una realidad actual y permanente, no una posibilidad, es una realidad actual. La luz en la Biblia simboliza la verdad. Acuérdense de David en el Salmo 119, 105. La luz en la Biblia simboliza la verdad. ¿Qué dijo David? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué dice? Tu palabra, y lumbrera, ¿qué dice? Mi camino. La verdad de Dios siempre te va a alumbrar tu entendimiento para que tomes decisiones conforme a la voluntad de Dios y todo lo que hagas prosperes y te salga bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. También la luz simboliza santidad. Efesios 5:8. Dice Pablo, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Y dice Pablo, andar. Ese verbo andar es un verbo de acción que aplica a nosotros, andar. Habla de una manera de vivir constante, continua. Entonces, andar como hijos ¿de qué? De luz, andar como hijos de la verdad. No mentirse. No te permitas ni una mentirita piadosa, ni blanca, según como dice el mundo. No te la permitas en tu relación con Dios y en tu relación con los demás. No te la permitas, ninguna mentira. Hace unos días Pati y yo estábamos comiendo y de repente, cuando el año nuevo, no, gracias a Dios nos la pasamos descansando en la casa. Y yo le dije a Pati, le digo, mira, si nos hablan y nos invitan, adelante. Si no, entendemos que Dios quiere que estemos tú y yo aquí juntos. Y nos la pasamos juntos, entendimos, gracias a Dios. Y ya cuando estábamos cenando, terminamos de cenar temprano y empezamos a platicar y a reflexionar sobre todo lo que habíamos pasado en el año 2025, el año pasado. Y me dice mi esposa, oye, ¿y tú cómo andas en las áreas de tu vida? Y yo dije, Señor, sálvame. Y le dije, te voy a decir algo, gracias a Dios, el Señor me está llevando a crecer y a madurar en las áreas de mi vida. Y luego que le digo yo, oye, ¿y tú cómo andas en las áreas de tu vida? Y me dice mi esposa, pues gracias a Dios, ando bien. No nos permitimos mentirnos. Mira, un poco de levadura echa a perder. Si estás formando una masa de verdad en tu relación matrimonial y familiar, no permitas la mentira. Como padres a hijos, les voy a decir algo. Padres,
No permitan que sus hijos les mientan. Mira, ustedes saben cuando sus hijos les mienten, ¿sí o no, hermana? Sí. Usted se da cuenta cuando sus hijos le mienten, ¿sí o no? No, pues los conoce como la palma de su mano, ¿sí o no? Usted los crió. Igual como hijos, te voy a decir algo, como hijos, no te permitas mentirle a tus padres. Por favor, no lo permitas, ni tantito así. ¿La mentira de quién es? El diablo, mata el alma y la envenena. Por favor, no se lo permitan. De verdad, hermanos, son actitudes satánicas, la mentira. Satanás es el padre de mentira. Y si tú permites la mentira en tu relación matrimonial, en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, entonces tú estás siendo influenciado por el enemigo. Te está engañando. Pero porque tú se lo estás permitiendo, le estás abriendo la puerta. Ciérrale la puerta. Si tú le abriste la puerta, ¿cómo le cierras la puerta a la mentira? Hablando la verdad. Mira, hace un caso que estábamos atendiendo de una señorita, fíjate, una señorita que empezó a consumir drogas en la preparatoria. Esto es reciente, esta situación es reciente. Gracias a Dios que Dios usó la vida de una maestra de la iglesia para esa necesidad. Se dio cuenta y Dios permitió que se abriera la señorita con la maestra. La maestra nos pasó el caso, le pasó el caso a mi esposa. Mi esposa empezó a ministrar a la señorita y a decirle, ¿sabes qué? Vas a estar orando, te voy a dejar esta situación. Y así su etapa de restauración de la señorita. Y llegó el momento en que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que decirles las cosas a sus padres. Porque es menor de edad, tenemos que decirle a sus padres que ella consumió drogas. Habla con ella, que Dios te dé la gracia. Y estábamos orando, el Señor, ayuda a mi esposa también, y mi esposa orando. Y Dios le dio la gracia a mi esposa para que le dijera a la señorita, tienes que, mira, nosotros vamos a tener que hablar con tus padres. Pero después pasaron unos días y después el Señor llevó a mi esposa a decirle, no, mira, ya no vamos a hablar nosotros, tú vas a ir a hablar con tus padres. Bueno, fue a hablar con sus padres. Miren, Dios le dio la gracia, de verdad, tremendamente, le dio la gracia. La luz, vosotros sois la luz. La verdad es luz. Y abrió la situación con sus padres. Y miren, la señorita le preguntó esta semana a mi esposa, ¿qué pasó? No, miren, una sonrisa de oreja a oreja. Su madre la comprendió, la perdonó y ya le estaba diciendo que está en restauración y todo. ¿Se dan cuenta lo que hace hablar la verdad? Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, ¿y la verdad qué? Y el día que estábamos ministrando a la iglesia también, yo veía a la señorita como en el tiempo de alabanza y de adoración alzaba sus manos y un amor y una pasión por Dios. Dios la está enamorando de verdad. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? La luz en la Biblia simboliza verdad, santidad, revelación divina, vida. Eso simboliza vida también, vida espiritual. La vida espiritual de Jesús es que Jesús fue justo, fue compasivo, Jesús fue siempre hablando la verdad. Eso es vida espiritual. Hay vida espiritual. A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves en mí que hay vida espiritual? Dime la verdad, hermano. Sí, dice la hermana, sí la hay. Pregúntale al que está a tu lado, a ver qué te dice, oye, ¿tú ves en mí que hay vida espiritual? ¿O qué ves? Por favor, dime. Lo veo. Por fe, ¿no? Sí la hay. ¿Sabes que los discípulos reflejan esa luz al vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo fue Timoteo? ¿Verdad que fue instruido desde su niñez en dónde? En las sagradas que... Mira, vamos a 2 de Timoteo 3:14. Ah, hombre, ese es un tremendo joven el Timoteo, ¿sí? Para los jóvenes que están aquí presentes, o sea, aquí hay Timoteos y Timoteas, de verdad, amados jóvenes, yo les tengo que decir algo, o sea, ustedes sigan afirmando sus caminos en el Señor y Dios los va a levantar. Dios va a hacer resplandecer su luz sobre de ustedes. 2 de Timoteo 3:14. Mira, Pablo le da un consejo al joven Timoteo. Ya era pastor. Timoteo ya estaba pastoreando la iglesia de Milpalta, perdón, de Éfeso. Dice, Pablo le dice, oye, pero persiste, o sea, continúa, esfuérzate, sigue adelante, persiste tú en lo que has aprendido.
¿Qué había aprendido Timoteo? Las Sagradas Escrituras, mira. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. ¿Qué? Timoteo, fíjate, en este texto, Timoteo ya era un pastor. Había decidido entregar su vida a Cristo. Y no fue en vano, jóvenes. No fue en vano lo que hizo Timoteo. De hacer a un lado el pecado. De hacer a un lado a sus cantantes favoritos de música del mundo. No, Timoteo hizo a un lado también a sus artistas, a sus deportistas famosos. Hizo a un lado todo eso Timoteo y se entregó al Señor. Y Dios lo usó como un instrumento útil. Está aquí en la Biblia, hermanos. Es un hombre de fe. Fue un joven de fe, Timoteo, que agradó a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás siendo luz de este mundo o eres tinieblas con tu desobediencia a la palabra, joven, señorita? Para que Timoteo llegara a ser un pastor, sus padres desde la niñez lo instruyeron en el camino del Señor. Su abuela Loida y su madre Eunice. A pesar de que su padre no vivió cerca de él, mira, su abuela y su madre se hicieron responsables de dejarle la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos, el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya viste la responsabilidad que traemos? También Timoteo fue ejemplo de fe y conducta. Primera de Timoteo 4:12. ¿Cuántos quieren ser como Timoteo? ¿Cuántos quieren ser como Timoteo? Ya me había espantado, dije nada más una. Ninguno tenga en poco tu, ¿qué dice? Ninguno, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. ¿Y qué más dice? Hombre, Timoteo dio buen testimonio a causa de su obediencia a la sana doctrina. Eso hizo Timoteo. Eso lo llevó a ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Dios lo estableció a Timoteo por medio de Pablo como pastor de la iglesia de Éfeso para que mandara a algunos que no enseñaran diferente doctrina, fíjate bien, ni prestaran atención a cuentos, a mitos y a chismes interminables, porque eso solo causa división en la familia y en la iglesia. ¿Cuál era el propósito de este mandamiento? Que nos amáramos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. Ese era el propósito por el cual Dios le había encargado eso a través de Pablo. Por eso Jesús dijo, vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Aplicación a nuestra vida. Los discípulos no somos la luz para nosotros mismos, sino para el mundo en tinieblas. ¿Cuándo? Cuando vivimos en obediencia a la palabra de ¿quién? Dios. Mira, esto me recuerda a Santiago. Santiago era pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago veía que algunos no andaban viviendo la palabra de Dios. Estaban dejando de ser luz. Alumbraban nada más como 10 watts. Otros alumbraban 100, otros 200, otros 500. Su luz eran de mayor wattaje. ¿Por qué? Por su obediencia ¿a quién? A la palabra de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú cuánto alumbras? 100 o 200 watts. ¿De cuánto es tu luz? ¿Sí me explico? ¿Cuánto alumbramos? ¿Cuánto estás alumbrando a tu familia? ¿Cuánto estás alumbrando a tus vecinos? Mira, yo ya me propuse una meta este año. Enfrente de donde yo vivo hay un joven, ya grande, ha de tener como unos 20 y tantos o casi 30 años. Siempre saca a sus perritos ahí, se sienta ahí solo en la banqueta y su perrita va y se pone enfrente en la entrada de la casa y ahí está la perrita tomando el sol. Y yo le digo al Señor, Señor, dame la gracia para hablarle de ti, Señor, que te conozca. Y estoy orando por él y digo, Señor, ayúdame por misericordia, que él te conozca, a compartirle el evangelio. Ya me empecé a acercar con él, a brindarle mi amistad, a decirle que estoy ahí para servirle. Mi meta
es llevarlo a los pies de Cristo si Dios me lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánto alumbra tu luz? De verdad. Alumbra tanto que la gente quiere decir, no, no te vayas, quédate aquí. Como la señora de los jugos que te decía, pero regresan, por favor, regresan, porque se pone bueno el asunto, casi nos dice, ¿no? ¿Cuánto está alumbrando tu luz? Por eso Santiago dijo, pero ser hacedores de la y no oidores olvidadizos. Ser hacedores de la palabra. Y entonces Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si es cierto, Jesús utiliza la imagen conocida de Galilea, donde muchas ciudades estaban edificadas en colinas y eran visibles desde lejos, así. Tú veías, como ahorita, ¿no? Por decir aquí, volteamos para allá y vemos, ¿no? Aquel pueblo ha de ser, ¿de qué será el de allá? Tezonpa, ¿va? Allá arriba, ¿no? No se puede esconder, ahí está, ¿ya se dieron cuenta? Desde aquí se puede ver Tezonpa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ven Tezonpa o no? A ver, volteen a ver si es Tezonpa o no. Si es Tezonpa, hermano, ¿no? Sí, pues si está para arriba, ¿sí? Fíjate, la hermana ya lo conoce, ¿eh? ¿Se alcanza a ver hasta allá? Gracias a Dios, porque está sentado arriba de un ¿qué? De un monte. ¿Sí? Entonces, la vida de un cristiano, cuando está establecida en la roca que es Cristo y es transformada su vida, no puede permanecer oculta, jamás. Es visible para todos su vida. Por eso el verdadero discípulo produce un testimonio visible, quiera o no, lo produce el verdadero discípulo. Verso 15, Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Dice Jesús, ni se enciende una luz. ¿A qué se refiere? A la lámpara de aceite que se usaba en las casas judías con el propósito de dar luz. ¿Se han visto los quinqués? ¿Sí los ubican? Más o menos así. Así la vida transformada de un discípulo de Jesús es como una luz que se enciende para cumplir el propósito de alumbrar a otros. ¿Cuál es el propósito de estar en el Evangelio? Que alumbres a otros, amado hermano, amada hermana, ¿sí? Y dice, y no se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Es un recipiente o una medida de volumen de 8 o 9 litros que se usaba para medir trigo o cebada. También se usaba para almacenar y transportar cantidades de alimento, como una bandeja. ¿Sí me explicó? Pero el almud en la Biblia, hermanos, representa algo que cubre o que oculta. Eso representa el almud en la Biblia. Por eso Jesús enseña, fíjense bien, que la luz, o sea, la fe, el testimonio y las buenas obras, hermanos, no deben esconderse. No deben esconderse. La fe, el testimonio y las buenas obras. Poner la luz debajo de un almud simboliza ocultar lo que Dios quiere que se vea. Y alguien me podría preguntar, oiga pastor, por favor dígame, ¿qué es lo que Dios quiere que se vea en mi vida? Te lo voy a decir con todo respeto. Dios quiere que se vea la fe verdadera en tu vida. La fe verdadera va agarrado de la obediencia a la palabra en tu vida. Dios quiere que se vea eso en tu vida. Por medio del buen testimonio, de las buenas obras, cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos eligieron a los diáconos? Entre ellos estaba Esteban. Y dice que era Esteban un varón lleno de ¿qué? De fe. ¿Sí? Y lleno del Espíritu Santo. Así era Esteban, hermanos. ¿Cómo te das cuenta cuando tu familiar o tú eres un hombre o una mujer lleno de fe? Porque en medio de las dificultades tú clamas al Señor y tú te preguntan los demás, oye, pero estás viviendo eso y ¿por qué estás así? Porque yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un hombre de fe. Y entonces Esteban, lleno de gracia y de poder, Hechos capítulo 6, verso 8, por favor. Dice así, Esteban lleno de gracia y de ¿qué? De poder. No dice lleno de debilidades y de desgracia.
hacía grandes prodigios y señales ¿entre quién? Entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjate, Dios permitió, escuchen bien, que se le levantaran estos a Esteban, para mostrar que Esteban verdaderamente, ¿sí?, Dios quería que se viera en él la fe verdadera por medio de su buen testimonio y de sus obras. Entonces se le levantan y mira lo que hace, dice ahí claramente. Se levantaron y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. No aguantaban la verdad de Dios. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, estaba yo fuera de la casa y me puse a lavar el carro. Y llegan los que andan así. Ya los ubican, ¿verdad? ¿Quiénes son? Y estaban ahí, y yo estaba lavando, echándole jabón, y ya hasta me estaba ganando el jabón. Era temprano, como las 8:30 o las 9 de la mañana. Y ya le iba a echar yo el agua, y se para a un lado mío. Joven, buenos días. Buenos días. Oiga, veo que está muy ocupado. Algo. Y yo entre mí decía, no, Señor, no, yo no quiero platicar con ellos, Señor, no, porque yo sé que con ellos no se puede, Señor, no. Y estaba yo en mi mente pensando eso, no quería hablar con el testigo de Jehová. Y de repente dice, mejor paso en otra ocasión, y el Espíritu Santo me dice, así me recuerda la palabra en la mente, no te canses de hacer, ¿qué? El bien. Me entendí claramente, entendí que Dios me estaba diciendo, o sea, hazle el bien. Y yo dije, Señor, le digo, no, espérese, no se vaya, ya que agarre, que le echo el agua, le juega, y ya que me paro a un lado, ya estaba pasando la gente, y entre el carro y la pared, nos pusimos a la pared, y ya estábamos platicando, y empezamos a platicar de la palabra de Dios. Bueno, llegamos al punto donde yo le toqué, yo sé que ellos no creen en la doctrina de la salvación, ¿sí? La doctrina de la salvación está compuesta de justificación, redención, santificación y glorificación. Es como un kit, un paquete. Y entonces ya me puse a platicar con él y todo, y empecé a darle la palabra. Y ya estaba yo solo, y luego que llega su compañero, y dije, no, ya son 2 contra 1, Señor, ayúdame, por favor, necesito ayuda. Y mi suegra y mi esposa adentro, y estaban escuchando el asunto. Y yo dije, a ver, ¿a qué hora salen y me ayudan? Señor, ¿no? Y ya que me pongo, pero de repente empecé a percibir cómo, fíjense, se los digo literalmente, cómo el Espíritu Santo me recordaba los pasajes doctrinales con respecto a la salvación, como el de Saulo camino a Damasco, que ahí se encontró con Jesús y fue salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos esos pasajes se los empecé a dar, y entonces ellos ya no podían resistir la sabiduría con que les hablaba. Y termina diciendo el que llegó primero, así bien entrado y bien aventado, así, oiga, joven, ya tenemos que irnos. Si gusta después, en otra ocasión hablamos, cuando guste, no se preocupe, pero cuando hablemos me gustaría que profundicemos más la doctrina de la salvación y sus ejemplos. Y dice el otro, que se va. Llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso una luz no se pone debajo de un almud. La luz que está en ti es para que alumbres a otros. ¿Cuántos quieren alumbrar a otros? Eres luz en medio de estas tinieblas. Verso 16, con esto terminamos. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, escuchen bien, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está ¿en dónde? Esto indica una vida transformada por Dios. Dios va a transformar tu manera de pensar, de ver, de oír, de hablar y de actuar. ¿Sí? Una vida transformada en todo eso, el Señor. Y entonces las buenas obras se van a dejar ver. ¿Para qué? Para que alumbren y para que glorifiquen a quién, hermanos.
a vuestro Padre que está en ¿dónde? Los cielos. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Con esto termino. Si gustan ponerse de pie, por favor. Jesús a su pueblo tuvo que enseñarles esta ilustración del buen samaritano. Samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Los judíos decían que los samaritanos eran como perrillos, así los trataban, les daban las migajas nada más. Y Jesús utiliza la ilustración de un intérprete de la ley que se levanta para probar a Jesús. Y le pregunta al intérprete de la ley: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Cómo lees? Aquel le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice Jesús: bien has respondido, haz esto, ¿y qué dice? Y vivirás. Pero este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Y así es el pecado. Te despoja, te hiere, te deja medio muerto. Así es el pecado. Y aconteció que descendía un sacerdote por el camino, y viendo a este hombre ahí tirado, ¿qué hizo el sacerdote? Que Dios te bendiga. Y que se sigue, ¿qué? De nada. Un sacerdote, un responsable de enseñarle al pueblo, este que descendía de Jerusalén a Jericó, era un hombre que había subido, se entiende que era judío, había subido a las fiestas de Jerusalén y ya venía de regreso a su casa. Era su pariente, para que me entiendan. Y no lo ayudó. Fue insensible por su dureza de corazón, siendo un cristiano, un sacerdote. Y aconteció que después del sacerdote viene un levita, uno que servía ahí también al sacerdote y al templo. Y cuando llegó donde estaba aquel hombre, también lo vio. ¿Y qué le dijo? Que Dios te bendiga. Pasó de largo. Pero dice la escritura que acercándose también un samaritano que iba por el camino, al verlo, fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Porque este hombre entendía verdaderamente lo que es el amor a Dios y al prójimo. Lo entendía. Y acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite, ¿sí? Y lo puso en su cabalgadura y lo llevó a casa de oración, a mesón, y cuidó de él. Y todo lo que gastase de más también le dijo al que estaba ahí en el mesón: te lo pagaré cuando yo regrese. Cuídamele, le dijo, cuídamele, por favor. Y le pregunta a Jesús: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el hombre responde, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice: ve y haz tú, ¿qué dice? Este hombre fue sal y fue luz de este mundo. Jesús está esperando que tú sigas siendo esa sal y la luz de este mundo. Que esas obras visibles que van conforme a la palabra de Dios glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Quiero decirte que Jesús no te llamó para vivir en oscuridad, sino para vivir en luz. Y si tú has estado batallando con algunas situaciones personales en tu vida, es tiempo de que las rindas al Señor, de que te entregues esta tarde al Señor.
para que el Señor alumbre esas áreas de tu vida y seas luz en medio de toda tiniebla. Y Dios use tu vida para llevar a otros al Evangelio. El Señor quiere obrar en tu corazón esta tarde, pero tú tienes que hablar con Él, hablarle la verdad, a sincerarte. ¿Cuántos dicen amén? Habla con Dios esta tarde. Acércate. Acércate a la luz verdadera, que es Jesús. Comienza dándole gracias. Tu palabra dice, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y estamos aquí reunidos, Señor, delante de tu presencia y ante tu trono de gracia. Y con un corazón sincero, Señor, hoy reconocemos verdaderamente, Padre, que tú has hablado a nuestro corazón. Tu palabra ha sido viva, ha sido eficaz, Señor, sinceramente. Sinceramente, Señor, no podemos justificarnos, Señor, delante de ti. No podemos nosotros decir, Señor, que hemos verdaderamente aprendido a ser sal o que somos sal, Señor, si nos estamos dejando amoldar por las cosas de este mundo, Señor. Perdónanos. Perdónanos que en algún momento, en algún área de nuestra vida nos hemos amoldado a este mundo, Señor. Pero ya no más, Señor. Hoy nos entregamos esta área de nuestra vida, Señor. La rendimos a ti. No queremos ser cristianos insípidos, Señor, sino cristianos que verdaderamente den esperanza y propósito a la vida de otros, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor, te la entregamos. La rendimos a ti, Señor. Entregamos nuestro corazón, Señor, verdaderamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser transformados, renovando nuestro entendimiento y podamos comprender cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor Jesús. Gracias. Gracias. No queremos mirar atrás. Dile, Señor, hoy suelto el pasado, Señor. Suelto las heridas, los errores, lo que me está estorbando, que el pasado está queriendo controlar mi presente, Señor. Tu palabra dice que no me acuerde más de las cosas del pasado. Y en el nombre de Jesús, hoy lo suelto, Señor. Hoy te lo entrego, Señor. Esas situaciones, esas faltas de perdón, Señor. Esas situaciones difíciles, Señor, que han querido amargarme, Señor. Hoy te las entrego, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro por esas personas y las bendigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos verdaderamente ser esa sal de la tierra, esa sal que está llena de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida y por lo que harás, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser luz de este mundo también, Señor. Andar en la verdad, andar en santidad, andar en vida, Señor, en compasión, en generosidad, haciendo el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, Señor. Aplicar los principios bíblicos, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Gracias, Señor. No queremos ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre, para poder alumbrar, Señor, la vida de nuestros seres amados y queridos y de todas aquellas personas que pongas en nuestro diario caminar, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú no nos has puesto en esta tierra, Señor, para escondernos, sino para que nosotros alumbremos, Señor, a este mundo, Señor. Usa mi vida, dile, Señor, usa mi vida para alumbrar los ojos del entendimiento de otros, Padre, con yo vivir tu palabra, Señor, con ser hacedor de tu palabra. Y aquí estoy, Señor. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno de tu presencia, lleno de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dile, vuelve a encender mi lámpara, Señor. Quita todo lo que apaga tu luz en mí, Señor, y que mi vida glorifique al Padre y guíe a otros hacia ti, Señor. Aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te creo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús queremos adorarte y exaltarte. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Tú me amas con un amor eterno. Gracias, Señor. Gracias. Un amor que no tiene comparación, Señor. Gracias tener comunión conmigo. Y que mi fe en ti crezca. Crezca nuestra fe.
incomparable. Jesús, no hay nadie tan hermoso como tú. Eres tú, mi primer amor, lo más grande de mi vida. Eres tú mi prioridad. Tu perdón es inexplicable, Señor. Tú tomaste
por tu amor. Gracias por tu cuidado de nosotros, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, que nos sustenta. Que nos sostiene, que nos afirma, porque tú no cambias, nunca dejarás de amar. Gracias, Señor. Podemos honrar a nuestro Dios con un fuerte aplauso, la adoración, la reconocemos, Señor, la única fuente de vida, el amor de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor esta tarde? Tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. Queremos despedirnos de los que nos acompañan en las redes sociales. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite nos vemos en el próximo servicio.